Hola, muy buenos días. Una alegría volvernos a encontrar en nuestro devocional. Hoy es miércoles 14 de agosto y estamos recorriendo toda la Escritura. Esperamos leerla a lo largo del presente año de Génesis a Apocalipsis. Nuestra lectura hoy está en Isaías capítulo 4 al capítulo 6 y en Mateo capítulo 23. Vamos a meditar en Isaías 6 del 1 al 7. Escuchemos y sigamos la lectura leyéndola también en nuestras Biblias hoy. Isaías capítulo 6 versículos 1 al 7. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Muchas gracias, Eli. El año de la muerte del rey Usías fue aproximadamente en el 740 a.C. Usías murió de lepra por tratar de realizar los deberes del sumo sacerdote, y su historia está en Segundo de Crónicas capítulo 26. Él fue un buen rey, un rey que gobernó más de 40 años y que llevó al pueblo a los caminos del Señor. Su reino fue largo y próspero, pero tristemente muchos de sus súbditos se apartaron de Dios. Ahora, la visión de Isaías fue su llamado para ser el mensajero de Dios para su pueblo. A Isaías se le encomendó una misión difícil. Tenía que decirle a las personas que se creían bendecidas por Dios que Él las iba a destruir debido a su desobediencia. Nunca es fácil tener que dar un tipo de mensaje con estas características negativas. De hecho, incluso a los pastores a veces nos cuesta predicar o confrontar personalmente a las personas cuando están en pecado, y es mucho más difícil si ellas piensan que tienen la aprobación de Dios. Ahora, Isaías ve una visión impresionante de Dios. Ve al Señor sentado en un trono, exaltado. La imagen del trono alto y sublime sugiere la majestad, poder y autoridad de Dios. El hecho de que sus faldas llenaban el templo subraya la grandeza y la presencia abrumadora de Dios. Voy a titular este devocional Una visión transformadora. Y primeramente describiremos la majestad y santidad de Dios en los versículos 1 al 4. La visión del trono de Dios tiene un significado, y es la de la autoridad suprema y soberana de Dios. Él está en un trono, así le vamos a contemplar en Apocalipsis, le verá Juan en esa visión extraordinaria ante la cual todo ser viviente se postra para reconocer la grandeza y la soberanía de Dios. Nos dice Isaías: sus faldas llenan el templo, y esto nos habla de la grandeza y que la gloria de Dios lo abarca todo. Isaías contempla serafines que alaban. Estos son seres celestiales que adoran a Dios
sin cesar, y les describe con 6 alas. Probablemente signifiquen reverencia, porque 2 de ellas las usaban para cubrir sus rostros. Luego también humildad, porque 2 de ellas la usaban para cubrir sus pies, y finalmente con las otras 2 volaban. Y esto nos habla de servicio, de actividad, de acción. Y esto realmente es algo que debe estar presente en nuestra vida, en nuestro ministerio permanentemente. Una actitud de temor, de reverencia delante de Dios, porque Él es santo y porque espera que sus siervos lo sean también. Pedro lo aclarará en su primera carta: sed santos, porque Él es santo. Y hay un llamado continuo, constante a la santidad, no la perfección, porque solo la experimentaremos en el cielo, pero a una actitud de temor reverencial en nuestra vida. Pero también de humildad. Fue el tema de ayer, dejar de lado la soberbia, aquello que nos enorgullece, aquello en lo que ponemos nuestra confianza, como una torre militar o las naves con las que comerciamos para obtener ganancias personales que traen aparente tranquilidad a nuestras vidas, pero paradójicamente muchas veces nos quitan el sueño. No, debemos cubrir nuestros pies, vivir en dependencia y humildad, pero también activos, sirviendo al Señor, constantemente, fervientemente, cada día. Y hay una proclamación triple: santo, santo, santo. Esto enfatiza la perfección absoluta de la santidad de Dios. La gloria de Dios, observa Isaías, llenando toda la tierra. Su presencia y su majestad están en todo lugar. Pero hay una reacción del templo en el verso 4. El templo tiembla y se llena de humo, señal de la presencia poderosa de Dios. Por eso, ¿cómo vamos a responder ante la presencia del Creador? La creación, la naturaleza gime, esperando la redención gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuál es nuestra actitud frente a una visión de la grandeza de Dios? Tenemos que detenernos y reflexionar: ¿cómo percibo la santidad y cómo percibo la majestad de Dios en mi vida? ¿Vivo con una conciencia profunda de servir a un Dios santo y majestuoso? Pero luego el verso 5 nos habla de la convicción y confesión de pecado de Isaías. Esa es su respuesta. Ante aquella tremenda visión transformadora, Isaías reconoce su pecado. ¡Ay de mí que soy muerto! La inmundicia de labios de Isaías representa su pecado personal, pero también el pecado de la nación. La reacción humana ante la santidad divina es llevarle a una convicción de pecado y un profundo sentido de indignidad. ¿Cuánta necesidad tenemos de reconocer nuestro pecado? La santidad de Dios revela nuestras fallas y pecados. Muchas veces uso esa ilustración porque es como cuando yo llevo un objeto más cerca de la luz para observar las imperfecciones o las perfecciones. Pero cualquier cosa que yo quiero observar, incluso mi móvil, si está rayado, lo pongo bajo una luz. Así, cuando yo acerco mi vida a la luz de la presencia de Dios, saltan mis debilidades de carácter, mis malos pensamientos, mis inclinaciones pecaminosas. Es el impacto que la verdadera adoración tiene cuando estoy delante de Dios
y soy confrontado al reconocer mi condición pecaminosa. Claro, me veo revestido de Jesucristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero esa visión me llama a un momento de introspección y de confesión, como el de Isaías. El reconocimiento del pecado es el primer paso hacia la redención. ¿Te ves pecador? ¿Sientes que en tu vida hay muchas manchas que oscurecen tu existencia? Aférrate a la cruz. Busca un Salvador que pague tus pecados y en su gracia te ofrezca libertad y redención. La purificación y el llamado al servicio están en los versículos 6 al 8, aunque nos hemos detenido la lectura en el 7. El serafín toma un carbón del altar y toca los labios de Isaías con ese carbón encendido, símbolo de purificación. Es quitada tu culpa, limpio tu pecado. La gracia de Dios que purifica y perdona. Y entonces viene el llamado. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y Isaías responde, heme aquí, envíame a mí. La disposición y entrega total de Isaías para servir a Dios después de ser purificado. Cada creyente, al igual que Isaías, está llamado a una misión específica en la obra de Dios. La purificación de Dios nos capacita para responder a su llamado. Nos motiva a estar dispuestos a decir, heme aquí, porque es el llamado de Dios a mi vida. Esa purificación me prepara para ser utilizado en su servicio. Y estos son los puntos claves de nuestra meditación: la santidad de Dios, la convicción de pecado y la respuesta al llamado para servirle. ¿Vas a experimentar esa santidad? ¿Vas a confesar tu pecado hoy? Y va a haber una respuesta de consagración pidiendo que Dios te use, porque a través de Cristo te ha purificado, te ha santificado y ahora te llama y te da una misión. Por eso hablamos de una visión transformadora. Amado Padre, reconociendo nuestro pecado en esta mañana, vemos que hay un altar y desde allí se ofrece un sacrificio purificador. Y miramos a la cruz y vemos al Hijo de Dios padeciendo en nuestro lugar, resucitando al tercer día. Y entonces, al creer en Él y aceptarle como nuestro Salvador, somos limpios de pecado y somos hechos aptos para servir al Dios vivo y verdadero. Amado Dios, cuenta con nosotros. Úsanos para tu gloria. Danos hoy esa visión que nos transforme para siempre, para vivir sirviéndote cada día. En tu nombre, amén. Os espero mañana jueves, si el Señor así lo permite. Manteneos bendecibles.